Muy buenas noches, estimados amigos de este programa Punto Crítico, que se transmite todos los martes, como hoy, martes 28 de febrero, a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú y todos sus canales asociados en todo el país. Este es un programa, estimados amigos, que busca, de la manera más objetiva posible, desarrollar un análisis de los hechos, de los acontecimientos económicos, sociales y políticos que se desarrollan en nuestro país y también a nivel mundial, con el objetivo de generar un debate serio, ojalá de hacer propuestas que enriquezcan ese debate y permitan encontrar soluciones para salir de la actual crisis. En este primer bloque quiero concentrarme en lo que son las, digamos, expectativas, las estimaciones, los pronósticos que el gobierno tiene a través del Ministerio de Economía y Finanzas del crecimiento de la economía, y de esa forma explicarles a todos ustedes cómo estamos en un tema complicado para generar empleo. Más allá de discursos y de polémicas políticas e ideológicas, es claro que el problema principal que los peruanos queremos resolver es el problema de la falta de empleo o de la precarización del empleo y los ingresos que hemos tenido primero por la pandemia y luego por los conflictos políticos y sociales que todos conocemos. Cuando eso se produce, la pandemia primero, se impidió el proceso productivo hasta que más o menos vinieron las vacunas, pero cuando vino la crisis política que terminó en la salida por un autogolpe generado por el propio presidente Castillo, la salida del presidente Castillo, porque se convirtió, digamos, en un mandatario que había violado la Constitución y por lo tanto fue destituido y ahora está respondiendo por delitos penales producto de esa situación. Pero esa crisis y los conflictos sociales que se han derivado de la misma ha terminado complicando la vida de quienes tienen que ver con la producción. Es decir, primero tenemos un 2020 con una pandemia que nadie pudo prever, que afecta la producción, afecta el empleo, porque no podíamos ir a trabajar, porque nos contagiábamos, y cuando empezamos a ir presencialmente o no al trabajo, ese trabajo ya no demandaba los mismos empleos que antes de la pandemia, porque o muchas empresas quebraron, o otras disminuyeron su tamaño, u otras cambiaron su manera de emplear, y en lugar de emplear 5 o 6 trabajadores, ahora emplean 2 o 3 en forma remota y el resto en forma física, o han disminuido su tamaño y ahora emplean menos personas que antes porque han recurrido a tecnologías digitales y otras modalidades. A eso, que ya era un problema complicado, vino digamos, adicionalmente la desconfianza que generó primero la campaña electoral del 2021 y luego los resultados electorales después de la segunda vuelta. Y es que esos resultados están mostrando que había un candidato que ya no era candidato, sino presidente electo, el señor Castillo, que sin duda, con sus propuestas políticas y sobre todo económicas, generó muchísima desconfianza en los agentes económicos, empresarios, inversionistas, nacionales y extranjeros, grandes, pequeños y medianos, como consecuencia de lo cual la inversión privada, que es el principal factor de generación de producción, se vino abajo. Nadie, en su sano juicio, va a invertir su dinero cuando la situación, el marco dentro del que va a invertir es incierto. Si me están diciendo en la campaña electoral, lo decía el señor Castillo todos los días, que iba a cambiar la Constitución, que iba a cambiar el capítulo económico de la Constitución, si luego ese señor sale elegido por las circunstancias que ya conocemos, y entonces ya lo que dijo en la campaña, pues seguramente lo va a cumplir, lógicamente nadie espera para ver si lo cumple o no, simplemente toma una decisión.
ya no invierto lo que quería invertir e incluso muchos que podían hacerlo sacaron dinero del Perú y se calcula que entre salida de capitales, menores inversiones, decisiones de proyectos truncados o paralizados, hay no menos de 50.000 millones de dólares, que es el producto de esta situación. Como comprenderán ustedes, si la inversión privada no hace su trabajo, entonces inmediatamente el crecimiento baja, pero sobre todo bajan los empleos. Entonces tenemos tres efectos, digamos, del empleo negativos. Primero, los efectos de la pandemia. Segundo, los efectos de la pospandemia, que ya no habilitaron los mismos de empleos que habían antes de la pandemia. Y tercero, los efectos de la crisis política y la desconfianza, que ha disminuido sustantivamente la inversión privada y ha generado más desempleo. Espero haber explicado con la mayor objetividad posible esta situación complicada. Ahora, ustedes de repente dicen, bueno, si la inversión privada no hace ese trabajo, que lo haga la inversión pública. Y tienen razón en parte, pero solo en parte. Porque la inversión pública, aun cuando se generara toda la inversión pública al mismo tiempo y de manera eficiente, que no es así, solo impactaría sobre la quinta parte de las necesidades de inversión. Es decir, el Estado con todas sus inversiones del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales en todo el país, ¿no? Con todos los proyectos de inversión grandes, pequeños, de todos los sectores, solo afecta positivamente o negativamente a la quinta parte de las necesidades de inversión. Las 4/5 partes de la inversión la ponen los inversionistas privados. Y aquí existe una idea de inversión privada, inmediatamente la vinculamos a grandes empresas, a transnacionales. Sí, ellos forman parte de la inversión privada, pero el 80% de la inversión privada, que a su vez genera el 80% de la explicación del producto, está relacionado a millones de peruanos que generan su autoempleo, que son emprendedores, que son microempresarios y que están de manera independiente ganándose la vida o haciendo una actividad productiva de bienes y servicios. Esa importante cantidad de peruanos son los más golpeados con estas crisis, la sanitaria, la pandemia, la crisis de la pospandemia y la crisis política y social. Porque tras cuernos palos han estado ya golpeados y cuando pretendían recuperarse, pues viene de nuevo los temas ya derivados de las tomas de carreteras, los incendios, los ataques a la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos solamente el caso de Puno y Cusco, pero sobre todo el de Puno, que está hace más de un mes sitiado, con todas sus conexiones a Arequipa, a la misma Bolivia, a Cusco, cerradas, ¿no? Y con una actividad económica, por ejemplo, la turística, que hace varias semanas ya no recibe un solo turista. ¿Se imaginan cómo están esos empresarios pequeños, medianos, esos peruanos que no son transnacionales, ¿no? Que tienen necesidad de recibir a los turistas para poder vivir y para poder generar sus ingresos? ¿Se imaginan cómo están los ganaderos de Puno que tienen que recibir sus provisiones para poder desarrollar la actividad con su ganado, ¿no? Solo por poner dos ejemplos. Entonces, estas actividades de conflicto social lo que han generado es principalmente una mayor afectación negativa hacia los más pobres, hacia los más trabajadores, hacia los que tienen en el día a día la necesidad de trabajar para poder conseguir los ingresos que su familia necesita. Esa es la situación por la cual los empleos están afectados. Y entonces vamos a los cálculos o pronósticos que hace el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas en relación a cómo va a ir el crecimiento de la economía. Y si vemos el crecimiento de la economía, podremos ver cómo va el empleo. Porque, por favor, entendamos esto. El Estado, el gobierno, no es el que genera los empleos masivos que necesita generarse en el Perú. Y genera algo de empleo muy chiquitito que es referido a los empleados públicos, que pues son una pequeña cantidad del total de demanda laboral que existe, ¿no? El Estado no puede darle empleo a los millones de campesinos pobres que están en la altura, en la parte altoandina. El Estado no puede dar empleo a los microempresarios
el Estado no puede dar empleo a los que han perdido su trabajo como consecuencia de la pandemia o de la crisis política. ¿Y por qué no puede dar empleo? Porque esa no es la tarea del Estado y no habría recursos para sustentar ese empleo. El empleo lo genera la empresa privada, no el sector público. Y entonces, cuando afectamos, cerramos las carreteras, incendiamos instituciones, generamos caos y violencia, ¿quiénes son los afectados? ¿Quiénes son los que no pueden trabajar? Principalmente los más pobres. Y esa es la curiosidad o la contradicción tremenda de quienes en nombre del pueblo pretenden generar el caos y solo afectan principalmente al pueblo mismo al que dicen defender. El Ministerio de Economía y Finanzas dice que para este año 2023 su meta de crecimiento es 3.5%. Como referencia, el crecimiento del año pasado, del 2022, fue 2,2%. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas piensa que vamos a crecer un poquito más este año, 3.5%. ¿Ese es un crecimiento adecuado? ¿Es un crecimiento inadecuado? Bueno, alguien dirá, es mejor crecer que no crecer. Sí, pero ese es un consuelo de quienes no trabajan, no conocen, ¿no? En realidad, para que se genere empleo en la población peruana, mínimamente tiene que haber un crecimiento del 5%. Esto no es una cifra al azar ni por casualidad dicha. Responde a una, explicación muy concreta, muy seria. Resulta que está estudiado cuánto tiene que crecer el Producto Bruto Interno o la producción para generar suficientes empleos nuevos y con derechos y con todas las características de un empleo decente. Entonces, si nosotros crecemos menos de 5%, va a haber poquísimo empleo generado y va a haber parte de los jóvenes que cumplen 15 años y que vienen a formar parte por primera vez de la fuerza laboral o de la población económicamente activa, una parte de esos jóvenes que cumplen 15 años no va a encontrar empleo. Lo que se suma a los desempleados por la pandemia, por la pospandemia y por la crisis política. Entonces, mínimamente debemos crecer al 5% y ojalá más, como hace 20 años o hace pocos años, que durante 20 años, desde el 2000 hasta el 2019, estuvimos creciendo a una tasa que en promedio llegó a estar en 7% y en sus años más altos llegó a bordear casi el 10% de crecimiento. Ahí había generación de empleo. Pero con un crecimiento tan mediocre, tan bajito como el que estamos teniendo, esto no se puede producir. ¿Y qué dice el Ministerio de Economía y Finanzas? Dice que el 2023 generaremos como meta, como expectativa, ¿no es cierto?, un crecimiento del 3.5%, el 2024 un crecimiento del 3.4%, el 2025 un crecimiento del 3.3% y el 2026 un crecimiento del 3.2%, encima decreciente y por debajo del 5% mínimo que deberíamos tener para generar empleo. Esa es la situación. Y mientras no resolvamos la crisis política y mientras no generemos confianza al sector privado, grande, pequeño, nacional o extranjero, esto no se va a solucionar. El empleo no se va a generar porque cambie la Constitución, el empleo no se va a generar porque haya un dispositivo legal, el empleo no lo va a generar el Estado porque no está para generar empleos el Estado, ¿no? El empleo no se va a generar por un discurso encendido o por menos aún por una situación de encender la pradera y generar el caos. El empleo solo se va a generar y sostenidamente si tenemos un crecimiento también sostenido y ese crecimiento económico sostenido solo se va a producir si la inversión privada se recupera. Para que se den una idea de lo que significa esto, en el año 2021 la inversión privada creció 37%. Claro, tuvimos un 2020 muy feo, muy paralizado y el rebote fue alto, 37%. ¿Y saben cuánto creció el año pasado, el 2022? 0%, la inversión privada. ¿Y cuánto se espera que crezca el 2023? 1%. ¿Y cuánto se espera que crezca la inversión privada el 2024? 2.5%.
Para que el PBI, la producción nacional, crezca más de 5% o más, tenemos que crecer a 2 dígitos en la inversión privada. Y para que haya un crecimiento sostenido y a 2 dígitos de la inversión privada, tenemos que generar nuevamente confianza en la inversión. Y la confianza en la inversión viene no solo por un discurso que genere confianza, sino por acciones de política pública concreta que ayuden a la inversión privada a hacer su trabajo. La inversión privada tiene la obligación de invertir bajo su riesgo, de producir, de generar empleos, de generar ingresos, de pagar sus impuestos y de no contaminar. Esas son las tareas del sector privado. Y el Estado tiene la tarea de dar el rumbo al país, ¿no? De regular la economía cuando hay abusos en el mercado, de combatir la pobreza y la desigualdad, que eso no lo hace el mercado, de proveer servicios públicos de calidad a todos los peruanos, como son educación de calidad, educación pública de calidad, salud pública de calidad, justicia, seguridad ciudadana e infraestructura básica, como por ejemplo infraestructura de comunicación, a través, por ejemplo, de la red dorsal de fibra óptica, o infraestructura de comunicación física, por ejemplo, con puentes y carreteras, o infraestructura de saneamiento, por ejemplo, con líneas de agua y desagüe para las viviendas. Eso tiene que hacerlo el Estado. De manera que el mercado, el sector privado y el Estado tienen sus tareas diferenciadas y complementariamente trabajan juntos para lograr el objetivo, ya no el crecimiento solamente, sino el desarrollo social, que implica crecimiento más mejora en el nivel de vida de la gente. En consecuencia, el discurso que hoy escuchamos en muchos de los políticos que andan en otra agenda está muy alejado de lo que hay que conseguir para generar empleo. Y eso es un problema serio, porque como ustedes saben y ustedes mismos piensan así, el problema número 1 del Perú en este momento es cómo genero un empleo sostenible que me permita llevar los ingresos que merece mi familia para una vida digna de mi familia. Vamos a hacer un alto y volvemos en un momento con el segundo bloque de Punto Crítico, su programa en Onda Digital Perú. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Volvemos, estimados amigos, en la segunda parte de su programa Punto Crítico, hoy martes 28 de febrero del año 2023, y en directo para todos ustedes. Estoy comentando, lo hice en el primer bloque, cuáles son las perspectivas de crecimiento económico en los próximos 3-4 años en el Perú, para explicarles cómo, si ese crecimiento es bajo, no se van a generar los empleos que necesitamos. Y para que ese crecimiento recupere niveles de 5% más, tenemos que duplicar, triplicar la inversión privada actual. Y para que eso ocurra, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber confianza, tiene que haber certidumbre, tiene que haber reglas de juego claras, duraderas, y no lo contrario. Y en este momento, como ustedes ya se habrán dado cuenta, no tenemos esas condiciones. Entonces, yo pienso que más allá de discusiones ideológicas y políticas que en una democracia son bienvenidas, el principal tema que deberían discutir quienes pretenden ser gobierno es cómo generar empleo. Y claramente, si la respuesta a esta pregunta va a ser cambiando la Constitución, nos están engañando. Y si la respuesta a esta pregunta, cómo generar empleo, es que el Estado va a proveer los empleos, nos están diciendo una gran mentira. Porque no es posible, no es financiable y no es la tarea del Estado. Entonces, este es un tema al que dedicamos el primer bloque. Ahora, ¿qué dice el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas
para sustentar este crecimiento de 3.5%. ¿Qué es lo que se supone va a estar haciendo? En primer lugar, planteó lo que se llama el reimpulso al gasto privado. Hay un programa que se llama Punche Perú que pretende darle recursos a sectores como turismo, como agricultura, como el sector manufacturero, ¿no? Para lograr a través de esos programas sectoriales directos, ¿no? Impulso de la actividad económica. Eso está muy bien y yo creo que hay que apoyar esos programas. Pero la, digamos, respuesta que la inversión privada va a tener frente a esos programas va a ser muy pequeñita si no logramos previamente encontrar una salida adecuada a esta crisis política. Porque, repito, para algunos peruanos, que a mi juicio están equivocados, lo digo de una manera, digamos, amable, ¿no? El plantear un cambio de constitución para solucionar estos problemas solamente responde a un criterio ideológico. Pero claramente, escúchenme bien, estimados amigos, pueden no pensar como yo pienso, es normal, no hay ningún problema, respeto el pensamiento, pero está grabado lo que estoy diciendo y podremos verlo en cualquier momento más adelante, la grabación de este programa. Y yo les aseguro que un cambio de constitución no soluciona ningún problema de empleo, más bien está generando, el solo anunciarlo, desempleo, porque no hay empresa privada que no haya parado al menos un proyecto de inversión en su negocio. Estoy hablando de los miles de pequeños, medianos y empresarios nacionales y también de las empresas nacionales grandes y de las extranjeras medianas y grandes que trabajan en el Perú. Si todo ese conjunto de miles de empresas no tienen confianza y no invierten un dólar en un nuevo proyecto, entonces estamos muy mal, porque lo que uno hace para vivir no es lo que ya hicimos el año pasado, sino lo que trabajamos en el día. Me voy a explicar. Cuando uno dice, pero ¿por qué nos preocupamos de la inversión privada? Ahí está el Estado. Uno está mintiendo en realidad, o uno está desconociendo una realidad. El Estado, que no es eficiente y debe serlo, que no es transparente y debe serlo, no gasta los recursos que tiene. Porque no sabe gastarlos, porque no tiene capacidad o porque sus principales autoridades se dedican a temas de corrupción o de no acción o de inacción antes que lo que necesita la gente. Entonces, si el sector privado no está invirtiendo por falta de confianza y el sector público no está invirtiendo por falta de eficiencia y de capacidad, entonces tenemos casi una inversión negativa. Y eso es lo que está explicando que no hayan empleos. La segunda, digamos, y reimpulsar el gasto privado supone que voy a tener población con mayores ingresos, que voy a tener un Estado que va a gastar también en lo que gasta adecuadamente, por ejemplo, en el gasto de inversión, que voy a tener entonces una economía dinámica. Y eso no está pasando por el tema de la desconfianza que he mencionado. Luego, el gobierno dice, voy a acelerar la inversión pública, pero eso es un discurso, es un eslogan, es un buen deseo. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Lo que está pasando en la práctica es que la inversión pública está al 30, 40 o 50% de lo que debería estar. Eso significa miles de millones de soles que no se utilizan, ¿no? Voy a ponerlo en términos de una casa, de una familia que vive, ¿no? Hace 6 o 7 años, en una familia promedio en el Perú, promedio quiere decir que en algunos casos no pasaba, en otros pasaba de una manera mayor todavía, ¿no es cierto? En una familia promedio, hace 4 o 5 años, si la familia tiene 4 miembros, de esa familia al menos 2 trabajaban. ¿Ya? Lo más probable es que en esa familia solo haya uno trabajando en este momento. Pero además, ese uno que está trabajando en este momento ha precarizado su empleo. Hoy día, por ejemplo, trabaja más y gana igual, o incluso gana menos. Me están siguiendo un poco la lógica, ¿no? Aplíquenla a cada uno de ustedes, de su familia. Entonces, lógicamente, ¿cómo vamos a gastar por encima de lo que nos ingresa? Si lo hacemos, va a llegar un momento, si tenemos una tarjeta de crédito que ya pasó su límite, o una tarjeta de débito que se empieza a gastar hasta que se agota todo,
va a llegar un momento que el banco dice, devuélvame la plata, págueme. Y si no me paga, van a subir los intereses, ¿no? Y voy a tener deuda y deuda y deuda. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de usar la tarjeta. O de repente el banco mismo me la cancela y me quedo con un endeudamiento que tengo que pagar en algún momento. Bueno, al país le pasa lo mismo. Si el país no está generando los recursos productivos para que vengan los ingresos que necesitamos, entonces el país no puede gastar en educación, en salud, en infraestructura, lo que gastaba antes, ¿no? Porque los ingresos no están alcanzando o porque los ingresos no se están destinando a ese objetivo de manera eficiente. Espero ser claro para que puedan entender. Dice el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces, hay que recuperar la confianza, pero es un poco difícil recuperar la confianza cuando no está claro el panorama, cuando no hay reglas de juego estables, cuando hay gente que toma una región Puno y le hace un sitio por todos lados y la autoridad, o sea, el Estado, no restablece el orden. Y para restablecer el orden no hay que disparar, no nos pongamos en ese término. Nadie quiere eso, pero nadie puede decir, bueno, yo me pongo en la pista y no dejo pasar a nadie. Yo tengo derecho a protestar, yo estoy en desacuerdo con el gobierno, muy bien, hago mi protesta, puedo caminar por las calles, puedo hacer mi meeting, lo que quieran, ¿no? Pero yo no puedo impedir que transiten las personas. Eso es un delito. Es que si no hacemos eso no nos escuchan. Bueno, es que con ese criterio, el delincuente que roba los celulares dice, bueno, yo no tengo ingreso. Y si no robo, no tengo ingreso. Pues todo estaría justificado. Y no puede ser así, porque estamos en un Estado de Derecho, donde los deberes y los derechos se conocen y se cumplen, donde nadie puede hacer lo que quiere. Todos tenemos derechos y tenemos deberes, pero tenemos que saber cómo manejarlos y tenemos que ser respetuosos. La libertad mía termina cuando afecto la libertad de los otros, ¿no? Yo no puedo hacer lo que me da la gana. Y menos puedo, por la fuerza, tratar de imponer mis ideas a los demás. Tengo que convencerlos. Y si no los convence, piña, pues. Porque si no los convenzo, no fui capaz de convencerlo, o mi planteamiento no está claro, o mi planteamiento está equivocado, porque la gente no va a aceptar algo que está, digamos, descabellado o algo que no tiene sustento adecuado. Entonces, el tema es complicado porque si bien en el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos un ministro y tenemos funcionarios que entienden el tema, el Ministerio de Economía y Finanzas no es el responsable del crecimiento. Es el responsable de mantener las finanzas públicas adecuadas y de dar un marco macroeconómico adecuado. Sí, como el Banco Central de su política monetaria y de cuidado de las reservas y el manejo del tipo de cambio. Pero el Ministerio de Economía no puede decir vamos a crear estos empleos mañana, porque eso lo crean las empresas privadas. Y esas son las que no están invirtiendo, porque nadie invierte si no está seguro que su dinero va a retornar de una manera más o menos adecuada. ¿Y cómo está la inflación? Hablamos ya del crecimiento. Bueno, todavía seguimos con una inflación alta. En los últimos 12 meses, la inflación ha sido 8.7%. ¿Cuánto es 8.7%? Muy alto. Si tenemos en cuenta que durante más de 20 años, entre 2000 y 2020, hemos tenido una inflación que estaba entre 2 y 3%. Entonces, uno de los temas que menos se ha hablado es que hemos crecido al 7% promedio durante muchísimos años, generando millones de empleos, ¿no? Y con una inflación de menos de 2%, o de 2% y algo, pero menos de 3%. Eso es innegable. Y quien quiera negarlo ahora está mintiendo y se está mintiendo a sí mismo. ¿No es perfecto? No, nadie ha dicho eso. ¿Todavía había pobres? Claro que sí, pero menos pobres que antes. De 2000 a 2019 la pobreza monetaria bajó 34 puntos, ¿no? De 54% a 20%. Con los mismos métodos como se mide la pobreza en todo el mundo. Con la pandemia, por las razones que ya explicamos, el desempleo que estaba en la pobreza que estaba en 20%, retrocedió y subió a 30%. Y todavía no hemos logrado recuperar el nivel prepandemia. Por las razones que he explicado, es muy difícil generar esos empleos en este momento. Pónganse a pensar por un momento en el sector turismo.
y en el sector turismo de Cusco y de Puno, que son dos regiones que viven en gran parte de los ingresos por el turismo. Primero, ningún turista extranjero va a venir. Nadie va a ir a unas vacaciones o a un paseo para estar en medio de las bombas lacrimógenas o de las piedras, y menos si me toman el aeropuerto y me incendian los locales y me toman las carreteras. Nadie va a ir. Y efectivamente nadie va. Los turistas que en este momento están en esas regiones son muy pocos, ¿no? Y eso es un daño tremendo para millones, porque el turismo es uno de los sectores que más empleo genera directa e indirectamente. Ahí están no solamente los que trabajan en restaurantes, los que trabajan en aeropuertos, los que trabajan en hoteles, están los que hacen guiado, están los que preparan las rutas, los tours, están las empresas de transporte, los que trabajan en todas las empresas de soporte de servicios, ¿no? Y todos los efectos indirectos que esto tiene. Todos ellos están perdiendo trabajo ya por años, porque primero fue por la pandemia y después fue por estos acontecimientos. Muchos de ellos no van a resistir este proceso. Cuando Cusco y Puno vuelvan a la normalidad, muchos empresarios pequeños, gente del pueblo que trabaja en el turismo, o ya quebró su empresa o van a estar tan agobiados y endeudados que no les va a ser muy fácil salir en adelante. Entonces, ¿qué contradicción más grande, repito, que quienes dicen hacer desmanes y generar violencia en nombre del pueblo están afectando principalmente al pueblo, que es supuestamente por quien luchan? La expectativa de inflación del Banco Central de Reserva es que en los próximos 12 meses la inflación baje del 8.7% al 4.6%. Y eso estaría muy bien. Pero el problema es que 4.6% sigue estando por encima del 3% que por 20 años tuvimos, 3% menos en términos de inflación. En otras palabras, todavía la inflación está alta. Y esto lamentablemente no depende solo de nosotros, también depende de factores internacionales que no manejamos. Curiosamente, el Perú es un país que está poco endeudado. La deuda pública como porcentaje del PBI más o menos en este momento es del 33% del PBI. Esto es alto, bajo, es una cifra absolutamente manejable. América Latina está en un 70% de endeudamiento. Y esto quiero detenerme para explicarlo un poquito más. El Perú tiene un 33% de endeudamiento con respecto al Producto Bruto Interno, mientras que América Latina en promedio tiene 70%, Bolivia tiene más de 80% de endeudamiento con respecto a su PBI. Es decir, 8 de cada 10 bolivianos que se generan como producción están hechos para pagar la deuda, están comprometidos con la deuda. Y solo quedan 2 bolivianos para el resto de temas, salud, educación, etcétera, etcétera. Impresionante, ¿no? Ya cuando la cifra está alrededor del 50% es un problema. Y cuando supera, en promedio decimos que hay 70%, eso quiere decir que hay países de América Latina que tienen endeudamientos del 80 y el 90%. Y Perú está en 33%. ¿Como consecuencia de qué? De que durante muchos años, y con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas, se han manejado las finanzas públicas de forma responsable, no nos hemos endeudado por endeudarnos, y hemos hecho una buena política de pasivos externos, de manera tal que ahora tenemos una deuda manejable. Mucha de esa deuda está en bonos, en soles y a largo plazo, con todavía tasas de interés que podemos manejar con un riesgo país que, aunque sea complicado, todavía sigue siendo interesante. Entonces, digamos que el próximo gobierno, cualquiera que sea el año en que empiece, o los próximos gobiernos, van a tener esta ventaja de participar como un país poco endeudado, mientras que todos los demás, Chile, Brasil, Argentina, ni qué decir, Ecuador, Bolivia, están sobreendeudados. Esto no significa que el Estado puede dilapidar recursos. Si tiene ese bajo nivel de endeudamiento con respecto al PBI, es que ha hecho bien su tarea haciendo un análisis o una gestión eficiente de los recursos públicos. Hay que seguir en eso, ¿no? Y, lógicamente, entonces tenemos una situación en la cual el sector público tiene la capacidad para afrontar un programa de reactivación serio, con confianza, ya lo hablamos,
porque con desconfianza no se puede hacer nada. ¿Y el tipo de cambio? ¿Cómo está el tipo de cambio? En este momento está cerca del 3,8%, está oscilando, ¿no? Y el BEF dice que en los próximos 5 años debería bordear un 3,9%, ¿no? Es decir, más o menos un poquito más de lo que está ahora. ¿Qué hay de presión porque se eleve el tipo de cambio? Muy poco. En realidad, el nivel de reservas internacionales que tiene el Perú en este momento, ¿no?, es de 74.000 millones de dólares. Eso es alto, bajo, es muy alto. Y es producto también de un manejo muy responsable del gobierno y del Banco Central de Reserva. Los economistas solemos decir que lo mínimo que debe tener un país para que no tenga efecto en su tipo de cambio en la tenencia de reservas es tener un nivel de reservas, un stock de reservas equivalente a 6 meses de importaciones. Nosotros importamos mensualmente 4.500 millones de dólares. Entonces, digamos que 6 meses son 25.000 millones de dólares. Y nosotros tenemos 74.282 millones de dólares a la fecha. Es decir, que nosotros tenemos en reservas aproximadamente 17 meses de importaciones normales. ¿Qué significa esto? Que ningún agente económico, ningún inversionista, en su sano juicio, mirando este nivel de reservas, va a especular con el tipo de cambio, porque no hay razón para pensar que el tipo de cambio en el Perú tendría que estar subiendo. ¿Por qué? Porque hay suficientes dólares en las reservas para atender cualquier necesidad o cualquier demanda. Y si cualquier demanda puede ser atendida de sobra con las reservas, entonces no hay especulación al tipo de cambio. Si el tipo de cambio ha estado subiendo en las últimas semanas es por los conflictos sociales internos y antes por los temas internacionales, pero no por falta de dólares. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Algunas personas dicen, bueno, si tenemos 74.000 millones de dólares, que de ahí usen para darle empleo a la gente, para darle ingresos. Eso no se puede hacer. Les voy a explicar por qué. Esa tenencia de dinero no es de una manera libre, de libre disponibilidad del gobierno. La parte de libre disponibilidad es pequeñita, de los 74.000 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero es dinero que está en oro, en plata, en reservas de diversa naturaleza, sustentando operaciones que se están haciendo del Perú con el resto del mundo. O sea, en otras palabras, están avalando ese manejo, esa actuación del Perú con el resto del mundo. Y muchas de esas reservas no las podemos tocar, porque ya están delineadas, determinadas para ciertos gastos que el Perú ya se comprometió. Pero además, muchas de esas reservas están conformadas por el encaje de los depósitos en dólares. A ver, voy a explicar. Cuando usted, estimado amigo, estimada amiga, deposita en el banco, en un banco cualquiera, su ahorro en dólares, una parte de eso, un porcentaje de esos depósitos que usted hace, el Banco Central obliga al banco comercial a que los encaje, los guarde. Pero ese encaje que lo guarda por precaución para proteger su propio dinero, ese encaje no se queda en el banco. Ese encaje va al Banco Central. Y el Banco Central, con esos encajes, que son miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, que no son del Banco Central, sino son tuyos, míos, de todos los que tenemos ahorros, ¿no? Esos recursos se invierten a través del Banco Central, que es la entidad especializada, y por eso se van teniendo lo que se llama valuaciones de tenencia de reservas. Es decir, se va ganando con lo que se tiene, invirtiendo, y se van ganando dinero. Y las reservas van creciendo. Pero ese dinero no se puede utilizar para cualquier cosa y no es de libre disponibilidad. Por otro lado, claramente lo que vemos en las cifras es que el gobierno, si bien tiene una buena intención de poder arreglar estos temas, de poder arreglar esta situación, está entrampado porque no depende solamente del gobierno que se genere confianza, que aumente la inversión pública y la inversión privada. Depende de un conjunto de factores que he explicado hace un momento, no están funcionando en el Perú y no van a funcionar mientras los agentes económicos, los inversionistas, los ahorristas, usted, yo, pensemos que la economía sigue tambaleando y no está como antes. Entonces, es una situación muy complicada. Y por supuesto tiene mucho de explicación técnica, que no necesariamente tienen que saber las personas que están en el día a día.
Eso es un tema de nosotros los economistas y de los especialistas. Pero usted sí sabe si su dinero le alcanza para comprar o no lo que necesita. Usted sí sabe que por la inflación, con el mismo dinero, hace un año compraba más de lo que compra ahora. Usted sí sabe que algún miembro de su familia ha perdido un empleo o trabaja más por menos dinero, se ha precarizado su empleo. Usted sí sabe que algunas de las empresas con las que estaba usted trabajando ya no existen, quebraron, salieron del mercado. Usted sí sabe que muchas veces los empleos están sujetos a determinadas características que no necesariamente generan los ingresos que usted está pensando corresponderían. Eso nadie lo va a engañar a usted, porque su día a día es la historia suya y de su familia. ¿Quién mejor usted para que pueda entenderlo? Muy bien. Ese problema que usted vive día a día no se soluciona con un discurso, con un dispositivo legal, con un cambio de constitución o con una toma de carreteras y menos incendiando una entidad pública o un bus interprovincial. Eso solo complica más el problema. Como digo, afecta principalmente a los que se dice se va a beneficiar, que son los más pobres. Vamos a hacer un último, momento de pausa en el programa y volvemos con la última parte de Punto Crítico. Soy Electo Ceballos. Y yo, Fernando Kluger. Acompáñanos todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Estaremos comentando sobre la realidad nacional de nuestro país en nuestro programa Contraste por Onda Digital Perú, canal 18.4 de la señal abierta. Dedicar, estimados amigos, la última parte del programa a comentar esta situación tan especial, por llamarla de alguna manera, que tenemos en este momento de la interpretación que se hace internacionalmente de lo que pasó en el Perú el 7 de diciembre del año 2022. Que, como saben, es la fecha en que el señor Castillo, por toda la televisión nacional, dio un discurso en la mañana que todos vimos o escuchamos, donde declaró que se generaba un gobierno de emergencia, o sea, dio un golpe de Estado, que cerraba el Congreso, que iba a cambiar o intervenir todas las instituciones, el Ministerio Público y otras más. En otras palabras, se pasó por encima de la Constitución, infringió el artículo constitucional que no podía infringir y automáticamente fue pasivo de la destitución que corresponde. Así empezaron las cosas. Así lo vimos todos. Y el señor Castillo, luego de dar ese discurso, llamó al director de la Policía Nacional y le ordenó que tomara detenida a la fiscal de la Nación. Y el jefe de la policía y los jefes del Comando Conjunto y de todas las principales Fuerzas Armadas, en una lección histórica que más adelante se recordará como un ejemplo de cómo se debe actuar siempre defendiendo la Constitución y la democracia, no obedecieron a Castillo y por eso no funcionó el golpe de Estado. No porque no haya sido golpe de Estado, fue un golpe de Estado, pero se frustró porque ni la Fuerza Armada ni la policía avalaron esta violación de la Constitución. Al verse frustrado su objetivo, Castillo le dijo a su familia: vámonos a la Embajada de México, ya eso lo sabemos. Además, de boca del propio presidente de México, contaba en sus desayunos que todos los días hace en su oficina allí en México, el propio presidente de México dijo que recibió una llamada de Castillo pidiendo asilo político y que ordenó que le den el asilo en la Embajada de Lima. O sea, ya para qué seguir discutiendo el asunto. O sea, habiendo cometido el delito y sabiendo que no iba a tener el apoyo ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas, Castillo emprendió rumbo con su familia hacia la Embajada de México en Lima.
Mientras eso ocurría, la Fiscalía de la Nación pidió que se le detuviera mientras se hacía el correspondiente procedimiento para acusarlo por delitos de sedición y otros más generados por su actuación en el golpe de Estado. Luego se le detuvo momentáneamente a él, no a su familia, en la prefectura, y cuando ya llegó la demanda fiscal, el requerimiento ante el Poder Judicial, de acuerdo al procedimiento y al debido proceso, le internó en un penal y se inició un procedimiento, primero para darle una prisión preventiva y luego para darle una prisión ya por un tiempo mayor mientras se desarrolla ya la investigación de fondo y el posible juicio. Hay que tener en cuenta que el señor Castillo no está preso, no está detenido por los delitos de corrupción que se le imputan. Por eso hay otra demanda fiscal que ya el Congreso la aprobó, ya aprobó el desafuero, y en estos momentos a las razones de violación de la Constitución por el golpe de Estado se van a agregar las denuncias, y tiene un montón, de corrupción para él, su familia y muchos ministros y allegados. Esa es la realidad. Así pasaron las cosas. Quien diga que no, bueno, está en un momento de alucinación, porque todos los peruanos lo vimos, nada de esto es inventado, no tiene color ideológico, ¿no? El señor, ante sorpresa de sus propios militantes, dio un golpe de Estado. Sin embargo, los presidentes de México, de Colombia, de Bolivia y de Chile dicen que aquí el golpe de Estado se lo dieron a Castillo y que esto ha sido provocado por el Congreso y que no se ha respetado el voto popular que puso el señor Castillo. Claro que se respetó el voto popular que puso el señor Castillo, porque el señor Castillo claramente salió elegido con votos y el Jurado Nacional de Elecciones lo dio por ganador. Yo no voté por el señor Castillo, pero ustedes no han escuchado ningún programa mío donde yo diga que el señor Castillo no era presidente. Está claro que era el presidente. Explicamos las razones por qué llegó a ser presidente. Él mismo no esperaba ser presidente. El señor Cerrón no esperaba que ganara su partido, dicho por ellos mismos. Pero era el presidente. Y, en el fondo, si alguien discutía su presidencia, estaba en una equivocación porque llegó con votos. No con votos mayoritarios, pero con votos. El día que él decidió romper su compromiso, porque su primer compromiso como presidente de la República es respetar la Constitución por la cual ha jurado o en base a la cual ha empezado su función de presidente. Si él piensa que la Constitución no sirve, entonces él mismo no sería presidente, ¿no? Entonces, él tiene que respetar la Constitución y mientras la respetó, habló mucho contra la Constitución, pero mientras no incumplió ninguno de los artículos que llevan directamente a la destitución, bueno, estábamos en contra de lo que él hacía o lo que decía, pero él seguía siendo presidente. Ese día, 7 de diciembre, a las 11 de la mañana y algo, un poco más, antes de las 12, todos escuchamos y vimos por televisión o escuchamos por radio cuando él da el golpe de Estado, ¿no? Entonces, esta narrativa internacional que pretende convencer a ellos mismos, porque no va a convencer al pueblo peruano, ¿no?, de que el señor Castillo le dieron un golpe de Estado, es solo una estrategia para tratar de ganar tiempo y de pretender que el señor Castillo pudiera recuperar algún espacio político y obviamente en el impensado propósito de que vuelva a ser presidente. Ya no va a ser presidente. Probablemente las sentencias que el Poder Judicial determinará en su momento serán condenatorias por muchas razones evidentes. Pero hay algo que quiero decirles para finalizar. Algunas personas dicen, yo voté por el señor Castillo, pero no voté porque la señora sea presidenta. Perdónenme que les diga lo siguiente. Yo no voté por el señor Castillo. Por lo tanto, yo no tengo que preocuparme porque mi voto fue traicionado. Pero algunos que votaron por el señor Castillo dicen que votaron por Castillo, pero no por la señora Dina Boluarte. Error. Y fíjense bien cuando van a votar, porque cuando uno va a votar en una elección nacional, así fue en el 2021, uno tiene dos votos.
en realidad 3 votos. Uno vota por presidente, por la fórmula presidencial. Es decir, vota por un presidente o presidenta y por 2 vicepresidentes. Que no le des importancia a los vicepresidentes es otra cosa, pero tu voto no es por una persona, es por 3 personas. Luego se vota por el Congreso y luego se vota por los parlamentarios andinos. Son los 3 votos que hacemos. ¿Ya? ¿Recuerdas más o menos lo que haces en la cabina electoral, la cámara secreta, que secreta no tiene nada? Ya, eso es. Entonces, si tú has votado por Castillo, tú has votado por Castillo y por la señora Dina Boluarte en ese voto. En este caso solamente por 2, porque el tercero era el señor Cerrón, pero el señor Cerrón fue objetado, sacado de la contienda, él era el segundo vicepresidente, porque tenía una sentencia. Entonces el propio sistema electoral lo sacó. No un opositor, no, el sistema electoral lo sacó. De manera que la fórmula presidencial de Perú Libre tenía al señor Castillo de candidato a la presidencia y a la primera vicepresidencia la señora Dina Boluarte. La Constitución es muy clara. Si el presidente Vaca, por destitución, por haber infringido la Constitución, y claramente la infringió al hacer el golpe de Estado, sube primero quien es vicepresidente. ¿Y quién es vicepresidente al momento del golpe de Estado Castillo? La señora Dina Boluarte. De manera que la señora Dina Boluarte no es una presidenta interina, no es el caso de Sagasti, no es el caso de Paniagua, que ellos tuvieron una presidencia interina porque ellos venían del Congreso ante la ausencia de presidente y vicepresidentes. Ella es vicepresidenta en ejercicio y cuando sale Castillo, automática y constitucionalmente sube a la presidencia y completa el periodo del que está sustituyendo. No es que tiene que obligatoriamente convocar elecciones. Ahora, que la realidad impulse a convocar elecciones es otra cosa, adelantadas me refiero. Pero concretamente, eso que se dice, que ella es ilegítimamente, y como dice el presidente de México, que realmente da pena en su forma de hablar y de desconocer la realidad, dice, ella es una usurpadora. No, ella es la primera vicepresidenta en ejercicio, vaca el presidente, sube la primera vicepresidenta y se convierte en presidenta constitucional. Así de simple, así de claro, así de constitucional. Así que tenemos que revisar un poco los conceptos que tenemos y en todo caso, bueno, si no les gustan los vicepresidentes, yo no voté por la señora Boluarte ni por el señor Castillo, ya que tengo toda la libertad para hablar. Si no les gusta la fórmula, pues no voten por esa fórmula. Les gusta el candidato a la presidencia, pero no les gusta la vicepresidencia, voten por otro, pues. Porque posiblemente, si ese presidente, si es electo o presidenta, fallece o es vacado por alguna razón, quien va a subir es el primer vicepresidente. De manera que tengamos cuidado cuando votamos en la próxima oportunidad. Estimados amigos, muchas gracias por su atención como siempre. Espero que tengan una buena semana y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo martes a las 7 p.m., siempre por Onda Digital Perú y los canales asociados en todo el país. Hasta entonces y buena semana. Muchas gracias.